Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, imagínense que yo estoy en un curso para padres que educan en casa. Comenzamos en febrero y terminamos en noviembre. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de este curso ha sido que hemos visto varias características del cristiano. Y me detení en aquello que llaman autogobierno, o nosotros le decimos dominio propio, o en algunas Biblias dice templanza. Entonces vamos a hablar hoy del dominio propio, la lucha que todos tenemos. ¿Listo? El dominio propio es algo que todos y cada uno de nosotros luchamos, sin importar la edad. Aún los niños y aún las personas mayores luchamos con el dominio propio. ¿Qué es entonces el dominio propio? El dominio propio es la forma que cada uno se dirige, se regula, se controla y se restringe. Básicamente el dominio propio es como un freno, ¿sí? El acelerador en un carro nos hace avanzar. Entonces el acelerador son como todos nuestros deseos, todo lo que yo quiero. Y el dominio propio va a ser ese freno. Entonces imaginemos una máquina, la que sea, el acelerador son todos nuestros deseos y el dominio propio es lo que nos hace frenarnos frente a ese deseo. Leamos juntos Gálatas 5, del 17 al 23. Gálatas 5, del 17 al 23 dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el espíritu, quedan libres de la ley. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujería, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo comienza esta porción de la Biblia? Esta porción de la Biblia nos dice que todos tenemos una naturaleza, pero es una naturaleza pecaminosa. Partamos de ahí. Todos, aún el recién nacido, que lo vemos tan bello, tan lindo, pero aún el recién nacido tiene una naturaleza pecaminosa. Y por más buenas intenciones que tengamos, en nuestro corazón alberga algunas intenciones oscuras. Les voy a dar un ejemplo. Yo quisiera que mi hijo, y cada uno que tenga hijos pequeños, sea súper pilo en las matemáticas. ¿Es algo bueno? Sí, todos me dicen, claro, es algo buenísimo. Pero ¿cuál es mi intención de que mi hija sea buenísima para las matemáticas? Realmente, ¿cuál creen que es la intención profunda? ¿Qué? No tener que sentarme con ellos después de estar. Muy bien. Sí, hay una intención oculta. No amo las matemáticas, para no sentarme después con ellos otra vez a explicarle, porque ya la primera la cogió. Entonces, hay algo bueno. Yo quiero que sea pila para las matemáticas, pero hay una intención oculta realmente detrás de eso bueno que yo deseo. Entonces, si dan cuenta que hay una naturaleza pecaminosa, por más buenas intenciones que nosotros tengamos, en el fondo se maquina algo con una intención oculta. Los deseos del espíritu van en contra de la carne y eso es una guerra constante. ¿Listo? Entonces, miren mi carne,
¿sí? Pero imagínense, es el león, el tigre, ¿no? Mire mi carne y mire mi espíritu. ¿Listo? Ellos en constante tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, están en constante guerra. Siempre, siempre. Tengan en cuenta eso. Tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos nuestro espíritu que siempre va a estar en contra de mi carne. Pero nosotros podemos ejercer una voluntad, pero esa voluntad solamente se va a activar cuando nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo para contrarrestar mis deseos de la carne. Porque yo le digo a mi hija, ¿es más fácil ordenar o desordenar? Desordenar. ¿Es más fácil, no sé, decir mentiras o decir una verdad? Pues mentir, ¿sí? O sea, hasta un niño sabe que es más fácil. Es más fácil alimentar la carne. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Que nosotros, al creer en Jesús, su poder se perfecciona en mi debilidad. Ya he recibido el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Volvamos a leer el versículo 17. Acompáñenme. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu desea lo que está en contra de nuestra naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Entonces, bueno, ¿y entonces cómo logro? ¿Y entonces cómo le hago? Si es más fácil enojarme que calmarme. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo logro lo que realmente Dios quiere que yo haga? Primero, yo requiero del poder de Dios. Esto de actitud positiva me va a durar la mañana. Y les decimos como madres, ¿no? Y que tenemos hijos pequeños. La actitud positiva y de respirar y de tener autocontrol, porque he decidido tener autocontrol, nos dura la mañana. Pero después del almuerzo hace algo y vamos a explotar. Porque esto no requiere de una actitud positiva. Sí requiere un trabajo, pero es el poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía el poder del Espíritu Santo para todo. Pero los apóstoles solamente podían ver externamente ese poder. Ellos no lo experimentaban mientras estuvieron con Jesús. Quien realmente experimentaba ese poder era Jesús. Es más, Jesús fue enfático en que no salieran a la misión de ir y hablar del evangelio a otros hasta que no recibieran el poder del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 1, versículo 4. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran a Jerusalén. Jesús les dijo, quédense aquí para recibir la promesa del Padre, la cual ya les he hablado. No podemos solos. Es el poder de Dios que se perfecciona en mí. Lo demás es actitud positiva. Versículo 19. Hay una lista de debilidades, de debilidades carnales. Inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, brujería, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras parecidas. Esta lista me pareció curioso que a veces dicen, ay no, yo no tengo idolatría, yo no tengo inmoralidad sexual, pero lo pone bajo el mismo nivel la ira, las peleas, las envidias. Todo está bajo un mismo nivel. Para Dios no hay rango, sino todo está bajo el mismo nivel. ¿Y qué pasa aquí? Es el de dominio propio que cada uno dirige, regula, se controla para derrotar esa naturaleza carnal. Porque es más fácil hacer lo que quiere mi carne
que lo que el Espíritu dice. La tentación captura mi mente. Mi tentación es el dulce. Tengo una gran debilidad por el dulce, ¿sí? Esa es mi tentación. Y captura mi mente. Yo aquí no estoy viendo una torta de chocolate, pero si durante toda la mañana yo pienso en la torta de chocolate, adivine qué va a pasar después del almuerzo. Voy y me busco la torta de chocolate, porque todo se maquina es en la mente. La tentación captura nuestra mente, haciendo que nos alejemos de Dios. Esto es un ejemplo sencillo de la comida, pero lo mismo pasa. Si yo tengo riña contra alguien, si yo siento algún resentimiento contra alguien, automáticamente esa tentación me aleja de Dios. Y nuestros pensamientos comienzan a cambiar. Nuestros pensamientos ya no están centrados en que Dios es mi Salvador, en que Dios me ama, en que Él me empodera. Ya mis pensamientos no están en eso. Ya mi pensamiento se rige a la tentación. ¿Por qué me hizo eso? Si yo le hubiera contestado aquello, si yo hubiera organizado tal cosa, ¿sí? Reemplazo mi pensamiento. En vez de alimentar mi espíritu con las promesas de Dios en su palabra, en mi mente empiezo a alimentar mi carne. Hubiera hecho, no hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera. Depende si yo quiero alimentar mi carne o mi espíritu en mi mente. Por eso Dios nos pide que pensemos y cuidemos nuestra mente. Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Filipenses 4:8. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. La falta de dominio propio, Caín mató a Abel. Por falta de dominio propio, Moisés mató al egipcio. Lleno de ira, lo mató. Por falta de dominio propio, Sansón tenía una fuerza increíble. Pero su debilidad por las mujeres y sobre todo por Dalila, lo llevó a la muerte. Salomón escribió Proverbios y Eclesiastés. Qué libros tan lindos de sabiduría, ¿cierto? Era el hombre más sabio en la tierra. Pero su falta de dominio propio tenía 700 mujeres. Mi esposo no puede conmigo, yo no sé cómo haría un esposo con 700 mujeres, ¿no? Entonces, por falta de dominio propio. ¿Listo? Si mi vida está rendida a Cristo, esto parece complicado, pero al mismo tiempo es sencillo. Si mi vida está rendida a Cristo, el Espíritu cultiva en mí y así yo puedo ser llena de Él. Se me ve el dominio propio. Esto es un intercambio de amor y de creer. Yo creo en Él y Él siembra en mí el dominio propio. Quiero que piensen cada uno por aquello que es lo que más le cuesta. El genio, la comida, dominar el celular, las series, Netflix, dominar el que debemos descansar, que es aquello que nos cuesta muchísimo, con lo cual nosotros luchamos. ¿Listo? Piénsenlo. El dominio propio se manifiesta de mayor o menor grado según mi vida de obediencia a Dios. Si yo soy completamente obediente, y hoy los niños arriba están hablando sobre la obediencia, si yo soy completamente obediente a lo que dice la palabra de Dios, allí es donde yo encuentro verdadera libertad. Si yo soy obediente, es que yo puedo realmente que su poder me ayuda a que se me vea ese dominio propio. ¿Me ayudas? Su merced me le reparte uno a cada uno.
El dominio propio tiene que decir no a las pasiones. O sea, acuérdense que el dominio propio es un freno. Usted frena, usted quiere decirlo, usted quiere hacerlo, pero usted frena. El dominio propio es el freno. Y le dice no a eso, a ese enojo, a ese alza de mar. ¿No han visto? Algunos no dicen nada, pero toda su expresión o todos sus movimientos, lenguaje corporal, gracias, lo manifiesta todo, ¿sí? O sea, yo no solamente le estoy diciendo de actos, de palabras, sino también aún cuando nosotros no hablamos. Una de las palabras célebres de mi suegro, entonces ustedes saben que mi suegro, una frase que a mí se me quedó de por vida. Y yo creo que lo he repetido siempre. Mi suegro dijo un día, si no tiene ganas de orar, bien, sí es fácil. Si no tiene ganas de orar, ore. Si no quiere venir a la iglesia, ¿listo? Ya, es sencillo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo terminó haciendo lo correcto. No lo que yo quiero, sino que si yo sé que es lo correcto, yo termino haciéndolo. En cierta medida, sí ejerzo una voluntad, pero esa voluntad la ejerzo por el poder de Jesús en mí, porque yo creo en Él. Por más que mi deseo, crean, es que todos tenemos una lucha, por más que mi deseo sea muy grande. Estoy leyendo un libro de familia, ella se llama Gladys Ayala. En este curso nos están haciendo leer un libro para las familias. Y ella curiosamente dice que esto aplica tanto para quienes tienen niños como para quienes no tienen niños. ¿Listo? Y que si establezco estas normas o como estos tips o leyes, ¿cómo puedo expresar mi dominio propio dentro de mi hogar? Entonces, presten atención. Primero, normas claras. ¿Qué es lo primero? Normas claras. Porque cuando dejamos en suposiciones, yo supongo que Daniel va a lavar la loza. ¿Sí? Y ahí me puedo quedar y es un error. Suponemos. Creemos que porque le repetimos al niño 5 veces, el niño ya entendió. Entonces suponemos, si es un niño, ¿no? No si es un adulto o si es Sarita, no. Se supone que él ya entendió. No lo dejemos en suposiciones. Establecer normas claras en el hogar nos da libertad. Lo segundo, hagan y enseñen el buen uso del tiempo. Hay una frase que mi mamá nos decía cuando nos alistaba en el colegio y la recuerdo mucho en esta temporada. Y decía ella, el tiempo no para y el tiempo no va a volver. Continúa. Entonces apúrense, muévanse, alístense. Y es verdad, el tiempo no para. Entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros hijos y aún nosotros mismos de hacer uso del tiempo? No lo desperdiciemos, establezcamos rutinas claras que nos lleven a ese diario vivir que nos libere. Vamos a caminar es bueno, vamos a poner esa rutina. Vamos a hacer esto en el hogar, pongámoslo en el hogar, es algo bueno, va a ser una rutina. Y en la rutina, porque hay un orden, me va a traer libertad, tanto a los niños como a los adultos, porque sabemos qué hay que hacer en la casa. Haga una lista de oficios y trabajos. Esto aplica si usted tiene adolescentes, si tiene adultos o si están en nido vacío. ¿Listo? Aplica para todos. Haga una lista de oficios y trabajos para que conozcan cuál es la distribución de cada uno. Cada año, María Paz cumplió 7 años y cada año le estamos colocando una actividad del hogar. Este año le correspondió limpiar el comedor después del almuerzo. ¿Listo? Y ya me está preguntando, ¿y cuando cumpla 8 qué me van a poner a hacer? ¿Sí? Porque yo no puedo pretender que la niña tenga 18 y solamente me limpie el comedor, ¿cierto? Porque va a ir a la universidad, porque si se va a ir a estudiar a otro lado, tiene que tener otras habilidades. Y es mejor desde pequeños empezarle a colocar esa lista de oficios, que ellos los tengan claro y que cuando crezca, pues no sea una carga, ¿sí?
porque ya se vuelven adolescentes y es, ay, no quiero, qué pereza. Pero si desde pequeños empezamos un ritmo, para ellos ya les va a parecer natural. O sea, hay que hacerlo, estamos todos, esto es un hogar. Entonces, ella va creciendo y va queriendo nuevas responsabilidades. Y pasa lo mismo, si estamos en nido vacío o estamos en pareja, pasa lo mismo. Hay una lista de oficios y trabajos que entre nosotros podemos, a ver, lleguemos a un censo y ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y cuando yo no pueda, te pido el favor. Y entonces esos acuerdos que en la casa de Bella son bien claritos, los acuerdos, ¿listo? Cuarto, enseñémosle a nuestros hijos la lealtad primero a Dios, que es el más importante, es lo primero, que en su vida sea Dios. Inspiremos a nuestros hijos en que obedecemos a Dios por amor. Y aún en nosotros, que mi obediencia a Dios es por amor. No solamente los niños, que vean que yo amo a Dios por encima de todo y que su palabra dice esto y yo lo cumplo. ¿Sí? Yo le digo a mi hija, te debo corregir, porque la palabra de Dios dice que es mi responsabilidad corregirte a ti para que no te desvíes. Y yo no voy a faltar a la palabra de Dios porque es que lo dice Dios, no es que yo quiera, que ella entienda que está por encima la palabra de Dios. Entonces, para nosotros cumplir lo anterior, ¿dónde necesitamos dominio propio? En la mente. Tengan en cuenta, todo se maquina en la mente. Necesito dominio propio, el poder de Dios en mi mente. Cada uno tiene su chocolatico, ¿listo? Entonces, por favor, se me olvidó decirle que no. ¿Quién falta? ¿Listo? ¿Listo? No, todos. ¿Sí ven? Magdalena tuvo dominio propio. Bella tuvo dominio propio. ¿Sí ven? Mire. Listo. ¿Sí ven? Ahí está. Listo. La actividad es la siguiente. Van a coger el chocolate. Acá falta el mono. ¿Ya tiene? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a solo comer la mitad del chocolate. ¿Listo? Solo la mitad. En este momento se van a comer solo la mitad del chocolate. Háganlo. La mitad del chocolate, solo la mitad. No se van a comer más. La mitad. Cómase solo la mitad, no más. Solo se lo... No, solo la mitad. ¿Listo? Este año, como familia, y especialmente a mi hija, le ha estado hablando sobre la mente. Curiosamente, le salen devocionales, tenemos un musical y hay una canción que a ella le encanta, que lo leímos ahorita, Filipenses 4:8. Y ella le regalé mi Biblia, mi primera Biblia que yo tuve cuando me convertí al Señor. Y ella dice, ¿dónde queda Filipenses 4:8? Y entonces lo busca y lo lee. Esa canción, y yo, ¿sí ves? Y entonces ya cuando ella está haciendo algo, le digo, Filipenses 4:8. Piensa lo bueno, lo justo, o sea, ya es un tema de tienes que cuidar tu mente. Listo, se comieron el chocolate. Bueno, ¿a qué le supo la mitad del chocolate? ¿Listo? ¿Qué le supo? Dígame, algo. Delicioso, pero descríbame, dígame. Suavecito. ¿Qué más? Que veo ese chocolate blanco. Listo, vamos. Listo. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra mitad, pero esta vez van a cerrar los ojos. Van a cerrar los ojos, lo van a comer despacio, van a degustarlo, van a como a saborear, si la lengua se mueve, si muevo la boca, cómo van ustedes a comer ese chocolate. Pero quiero que intenten que todos sus sentidos empiecen a comer ese chocolate y se concentren en ese chocolate. Que se lo coman, que usted dice,
y me va a dar energía. Todo lo que su mente empiece a hacer con ese chocolate, pero con los ojos cerrados. Intenten comer como con los sentidos. Es suave. Dije que con los sentidos y no compartidos. O sea, listo, ustedes sus sentidos. ¿Listo? ¿Cuál fue la diferencia de comerse la mitad del chocolate y esta segunda mitad? ¿Cuál es la diferencia? Se disfruta más el sabor. Lo hice consciente, no me lo comí a la ligera. ¿Qué más? Alexa, usted que es bien poeta, dígamelo. Uy, sí, es que el chocolate es felicidad. Se extendió porque no me la comí rapidísimo, sino que logré que se extendiera, se disfrutara más largo. ¿Listo? Por eso el dominio propio comienza con la mente. Cuando somos conscientes de lo que estamos pensando, conscientes de lo que estamos haciendo, por eso allí es donde yo puedo, con el poder de Dios, ejercer voluntad para practicar el dominio propio. Y miren, algo que me pareció curioso es que Gálatas termina el fruto del Espíritu Santo con dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio. Porque sin dominio propio yo no puedo amar. Sin dominio propio yo no puedo tener paz. El dominio propio es el sello para toda nuestra vida. Lo segundo que nosotros debemos hacer para que el dominio propio sea nuestra prioridad es el dominio propio en las emociones. Y quiero detenerme en este de las emociones puntualmente. ¡Ay! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando que me desconcentra? El dominio propio en las emociones. Y quiero hablar puntualmente del enojo. Yo creo que todos aquí tenemos esa debilidad puntual que el enojo. Hay unos que explotamos y hay otros que peligrosamente se lo comen. Pero el enojo está en todos nosotros. Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. La ira hace daño al que se enoja porque pierde su paz y le hace daño al otro porque le quité la dignidad con lo que yo le dije. Le quité el gozo. Lo tercero que yo debo tener dominio propio es en mi lengua. Mi lengua, lo que yo diga, realmente va a revelar lo que está en el corazón. Refreno. Acuérdense que el dominio propio es un freno. Refreno mi lengua para no matar a nadie. Porque si no, cada vez que yo hable y quiera hablar mal del otro, básicamente estoy rompiendo el mandamiento que dice, no matarás. Con mi lengua también hago daño. Lo quinto, y todos también estamos en este quinto punto, el comer. Necesitamos dominio propio al comer. Cualquiera de nosotros tiene una debilidad por algo, llámese panadería, dulce, carne, todos tenemos una debilidad por la comida. Cuando somos indulgentes al comer, la comida es deliciosa, o sea, se los digo, realmente mi dibujo animado preferido para los que tienen niños, ¿saben? Es Kung Fu Panda. Kung Fu Panda se motiva por la comida. Él realmente consiguió ser ninja, karateca, no sé qué es eso, lo que practican en la China. Kung Fu, gracias. Su motivación fue la comida. Daniel me llevó un día, estábamos casados, y me llevó por una montaña de Bogotá, donde no sabíamos que era súper peligroso, pero él sabía, y me dijo, no te preocupes que llegamos al centro de Bogotá y vamos a una panadería francesa. ¡Ay! ¿Quién dijo miedo? Yo cogí esa bicicleta
Y ha sido una de las mejores rodadas que hemos hecho con Daniel en Bogotá, porque el fin era la panadería francesa. No era la panadería, era la panadería francesa. Entonces todos nosotros tenemos una debilidad por la comida, pero el exceso es glotonería. La obesidad en el mundo se ha triplicado. Por cada 10 personas, uno ya es obeso. Entonces, ya es algo preocupante y lo veo en niños. O sea, la obesidad está en todas las edades. Entonces, iglesia, decidamos a quién vamos a alimentar. Si vamos a alimentar nuestro espíritu o vamos a alimentar nuestra carne. Lo que cada día hagamos va a alimentar uno o el otro. Y sí, es nuestra decisión. Pero recuerden, es el poder de Dios que se manifiesta en mi debilidad y es Él el que me ayuda. Cada uno de nosotros tiene un área en que luchar. ¿Se acuerdan que les dije que pensaran cuál es su lucha más grande, en qué área de su vida? Esa área debe entrar el señorío de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta área? ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué debería yo hacer? Esta es mi debilidad, Dios. Pero ¿qué dices? ¿Cómo me ayudas? Él debe entrar a reinar en esa área. Si Él entra a reinar porque yo le doy permiso, la importancia del dominio propio, y allí se me va a notar. Es algo natural, porque el Señor actúa a través de mí. Debemos hacer lo que sea, iglesia, para cada día, arrepentirnos diariamente, autonegarme. Es que me autoniego a lo que yo quiero. Me alimento a diario de su palabra. Huyo de las tentaciones. Curiosamente, Dios no dice huye de Satanás. Dios dice huye de las tentaciones. Porque ahí es donde nosotros podemos caer. Y terminar como Sansón, terminar como Salomón, porque le di rienda suelta a mis deseos carnales. Entonces está en nosotros decidir a quién vamos a alimentar cada día, a mi espíritu o a mi carne. ¿Listo? Entonces acompáñenme, vamos a orar. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, eres tú el único que tiene el poder para perfeccionarte en mi debilidad. Yo sé cuál es mi lucha. Satanás la sabe y tú también sabes cuál es mi lucha. Ayúdame a vivir en completa libertad. No quiero dejarme gobernar. No quiero dejarme gobernar por estos deseos. No quiero dejarme gobernar por mis intenciones ocultas. No quiero dejarme dominar ni por la ira, ni el enojo, ni la tristeza, ni la frustración. No me quiero dejar gobernar. Dice tu palabra que si mantengo mi mente pensando en ti, tu paz me guardará. Y yo quiero eso para mi vida. Quiero que mi mente se ocupe en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu y la carne siempre van a estar en guerra. Ayúdame, Señor, a doblegar mi carne. Ayúdame a decir no. Ayúdame a colocar un freno. Ayúdame a que cuando venga ese pensamiento, porque va a venir, yo tenga la fuerza de tu poder, que yo pueda frenar y tener dominio propio. Espíritu Santo, ayúdame que ese fruto y esa característica del fruto tuyo se manifieste en mí, que los demás vean que yo
he cambiado, pero no porque quiera ni porque tenga una actitud positiva, sino porque el Dios soberano, el creador, el que reina, el que vive, el que todo lo puede, el que resucitó, el que sostiene el mundo con sus manos y el universo entero, donde cada planeta está en su lugar, donde nada cae sin que tú lo sepas, aún la hoja de un árbol. Tú sabes y cuentas los cabellos que yo tengo en mi cabeza y sabes aún cuando se caen. Tú conoces todo dentro de mí, aun cuando antes de que yo lo diga. Tú conoces mi entrada y mi salida. Cuán precioso amor tú me has dado y quieres que viva en libertad. Señor, yo me acerco a ti. Que mi mente piense lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es digno de confianza. Ayuda a que mi mente se deposite en cada palabra de tu palabra. Que la Biblia se haga real, para que las mentiras que tengo en mi mente sean disipadas y se establezca tu verdad. Señor, haz que mi mente sea una tierra buena, que se siembra tu semilla, tu palabra, y da fruto al 60, al 70, al 100%. Yo quiero, Señor, ser lo que tú has soñado de mí. Yo quiero hacer tus propósitos en mí. Tú me has colocado en este lugar. Llámese colegio, llámese hospital, llámese universidad, llámese hogar, llámese negocio. Tú me has colocado aquí. Y es con tu poder que yo puedo ejercer este dominio propio, sin abusar del tiempo, sin abusar de los excesos. Yo estoy aquí por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque me miras con agrado cuando yo me acerco a ti. Me arrepiento de todo corazón, Señor, por dejarme llevar por mis impulsos, por mis deseos. Te pido perdón porque me he estrellado una y otra vez. Me he lastimado. He causado dolor en mi vida y a los que me rodean. Te pido perdón, Señor. Hoy vengo delante de ti con la confianza y la fe que tú harás algo nuevo en mí. Mi mente es nueva en Cristo Jesús. Mis emociones son sanadas en Cristo Jesús. Pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.